Muy buenas tardes con todos. Hoy vamos a exponer el proyecto que es Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos. Mi nombre es John Jimmer Dávila Fernández y junto con mi equipo Mansa, Cruz, Wilmer, Alexander, Ramírez, Cargua, Pilca, Francis George, Aguirre Gamonal, Alexis Boris, Díaz, Carrasco, Rodrigo Adrián, Garrido, Castillo, Max Sebastián. Eh, Vamos a presentarles el proyecto del Sistema Web de Gestión de Quejas y Reclamos desarrollado para Movistar Perusac y modelado según bajo la metodología RUP. Para citarlo rápidamente, este proyecto busca modelar un sistema web de gestión de quejas y reclamos para la empresa Movistar Perusac con el fin de optimizar el registro, la evaluación, la resolución y el cierre de reclamos de los usuarios. Para el desarrollo aplicamos la metodología tradicional One Process, que es RUP, que nos permitió trabajar de forma estructurada el modelado del negocio y el levantamiento de requerimientos y análisis del diseño del sistema mediante diagramas UML y prototipos de interfaz. Como resultado obtuvimos un modelo que define los actores, las reglas de negocio, los requerimientos funcionales y no funcionales, los principales casos de uso necesario para garantizar la trazabilidad y el control de los reclamos. Con esto buscamos mejorar la eficiencia cooperativa, reducir los tiempos de atención y fortalecer la seguridad de la información y aumentar la satisfacción de los usuarios. Nuestras palabras clave son sistema web, gestión de quejas y reclamos, RUP, UML, trazabilidad. Motivación de proyecto. Ahora, ¿por qué surge este proyecto? Nace de algo que se repite mucho en organizaciones públicas y privadas. No existe un mecanismo realmente eficiente para gestionar quejas y reclamos, o esto no es una percepción. Eh, Varios estudios lo respaldan. ¿Puede bajar, compañero? Ahí no, ahí nomás, ahí nomás. Garrido y Trujillo en 2014 encontraron unas deficiencias notorias como en Cineplanet Chiclayo, que manejaban sus reclamos, generando un malestar en los clientes. eh, Agüita Rocha en 2018 demostró que existe una relación directa entre la gestión de quejas y satisfacción de los usuarios. ¿Puede bajar, compañero? Reyes en 2021 llegó a la conclusión de parecida cuando el reclamo de gestiona bien y el usuario queda conforme con la solución, y Díaz Romero en el 2020 mostraron algo más práctico todavía: automatizar la atención del cliente como aplicativo web agiliza muchísimo el proceso frente al método manual en papel, que sigue siendo el más común. Todos estos antecedentes apuntan a lo mismo: falta de un sistema que centraliza y estandarice la atención de nuestras quejas y reclamos. Y esa es la motivación de nuestro equipo: desarrollar un sistema web que permita registrar, evaluar, resolver y cerrar los reclamos de forma trazable usando RUP como metodología formal de modelado. ¿Puedes bajar, compañero? Propuestas evaluadas. Antes de llegar a la solución final, evaluamos tres alternativas. La primera fue adquirir un CRM comercial como Zcash o Freshdesk. Se implementa rápido y atrae el soporte del proveedor, pero tiene un costo recurrente. Depende de los terceros y es difícil de adaptar a los roles específicos de la organización: solicitante, supervisor y operario. Segunda propuesta: puede digitalizar de forma parcial usando formularios en línea conectados a una hoja de cálculo compartida. Esta es barata y fácil de usar, pero no garantiza la trazabilidad. Tiene riesgos de errores por edición manual y no escala bien conforme crece el volumen de los reclamos. ¿Puede bajar, compañero? Baja un poquito más. Tercera, esta fue la que elegimos: es desarrollar un sistema web a medida modelando con RUP. Toma más tiempo y exige un equipo capacitado en RUP y en UML, pero se ajusta exactamente a los procesos de organización. Nos da control total sobre la trazabilidad y no depende de terceros. Por eso fue la opción elegida.
Objetivos del proyecto. Objetivos. Nuestro objetivo general es modelar el sistema web, sistema de quejas y reclamos para Movistar Perú SAC, siguiendo las directivas del RUC. Para lograrlo, nos planteamos 5 objetivos específicos: modelar el negocio con el modelo de casos de uso y el modelo de análisis de negocio, levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de los 3 actores, solicitante, supervisor y operario, elaborar el modelo de caso de uso del sistema y el modelo de análisis del sistema, construir el diagrama de clases y los diagramas de secuencias, diseñar el prototipo de interfaz y validarlo con los usuarios finales. ¿Puede bajar, compañero? Antecedentes de investigación. Para sustentar el proyecto revisamos 5 antecedentes. Díaz Romero en el 2020 desarrollaron un aplicativo web de Scrum para la empresa Z Aditivos, que antes manejaba todo en papel y lograron automatizar el registro y el seguimiento de reclamos. Guaita Rocha en 2018, con una muestra de 80 usuarios, encontró una relación estadísticamente significativa entre la gestión de quejas y la satisfacción del usuario. Guerrero y Trujillo en 2014 trabajaron con 3 muestras distintas en Cineplanet Chiclayo y confirmaron deficiencias claras en el tratamiento de quejas. ¿Puede bajar, compañero? Reyes en 2021, con un enfoque cualitativo en Indecopy, concluyó que una buena gestión de reclamos genera satisfacción en el usuario. Y por último, Roca en 2016 evaluó la satisfacción de los usuarios de un servicio público en Argentina, encontrando niveles que van desde satisfecho a algo insatisfecho, siendo la atención y la comunicación de los aspectos mejor valorados. En conjunto, estos 5 estudios respaldan la misma idea: una gestión de reclamos bien hecha impacta directamente en la satisfacción del usuario. Descripción del problema. Ahora, ¿cuál es el problema en concreto? Actualmente muchas organizaciones, incluida la que estamos analizando, no cuentan con un mecanismo formal y centralizado para gestionar quejas y reclamos. El registro se hace de forma manual: libros físicos, formularios impresos, llamadas, correos sueltos. No existe una base de datos única que permita seguir el ciclo completo de reclamos. Esto genera inconsistencias muy concretas. Los supervisores y operarios no tienen información oportuna, hay demoras, reclamos duplicados y documentación que se pierde. Y del otro lado, los solicitantes no tienen el canal claro para registrar su queja, ni forma de saber en qué va su trámite. Lo comenta la insatisfacción y afecta la imagen de la organización. Frente a este panorama, planteamos desarrollar el sistema de quejas y reclamos, una solución web que centralice el registro, la evaluación, la resolución y el reclamos, garantizando la trazabilidad de cada caso. ¿Puedo bajar, compañero? Más. Aquí mostramos el diagrama de Ishikawa. Sobre, compañero. Este diagrama resumimos las principales causas que generan este problema y sus consecuencias. En resumen, identificamos un problema real y respaldo por evidenciar, evaluamos 3 alternativas de solución y elegimos desarrollar el sistema web a medida, modelando porque es la opción que mejor se adapta a los procesos de Movistar Perusar. Le doy la palabra a mi compañero que siga con la exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Díaz. Bueno, continuando con lo que estaba exponiendo mi compañero, en esta parte nos toca lo que es el análisis de los contextos. Se describe a continuación lo que es el contenido actual relacionado con el proyecto y el impacto que se espera de su implementación. Primero vamos a pasar con lo que es el contexto social. En este caso, los usuarios y clientes de hoy piden canales de atención rápidos, transparentes y accesibles para expresar su malestar frente a un producto o servicio, y esperan que su reclamo sea escuchado y resuelto a tiempo. Cuando faltan mecanismos digitales adecuados, se instala una percepción de desatención que va desgastando la relación entre la organización y la comunidad de la que sirve. El siguiente contexto, bueno, no, perdón, disculpe. ¿Puede subir, compañero, por favor?
El impacto en el contexto, bueno, el sistema propuesto fortalecerá esa relación al ofrecer un canal accesible, confiable y transparente para presentar y hacer seguimiento a los reclamos, mejorando la percepción social de la institución y fomentando una cultura de atención centrada en el usuario. Ahora sí, por favor, compañero. En la parte cultural, en análisis del contexto, en muchas organizaciones sigue predominando una cultura reactiva frente a las quejas. Se las ve como una carga administrativa y no como una oportunidad de mejora. A esto se suma que buena parte de los usuarios desconoce sus derechos o desconfía de que su reclamo vaya a ser atendido. El impacto aquí sería el implementar el sistema, ayudará principalmente a cambiar esa mirada, promoviendo la gestión proactiva de las quejas y llevando tanto al personal como a los usuarios a ver el reclamo como una herramienta legítima de mejora del servicio, lo que a la larga fortalece la transparencia y la confianza mutua. En el aspecto económico, el análisis del contexto es gestionar los reclamos de forma manual e ineficiente, genera costos que muchas veces pasan desapercibidos, horas sombra invertidas en busca de información, clientes que se pierden por insatisfacción, gasto en materiales físicos, papel, libros de reclamaciones y en algunos casos sanciones económicas por no cumplir los plazos que exigen los organismos reguladores. ¿Puede bajar, compañero, por favor? El impacto en esta parte sería, el sistema estaría reduciendo estos costos operativos, optimizando el tiempo del personal involucrado y disminuiría el riesgo de sanciones al garantizamiento de los lazos de atención, además del ahorro que supone dejar de usar tanto insumo físico. En el aspecto político del análisis, existen políticas institucionales y normas sectoriales vinculadas a la protección al consumidor que obligan a las organizaciones a contar con mecanismos formales por favor, puedes bajar, de atención de quejas y reclamos y cuya fiscalización recae, en el caso peruano, en organismos como Indecopi. El impacto en esta sección es que el sistema estaría permitiendo alinear a la organización con esas políticas vigentes, facilitando la generación de reportes que respalden el cumplimiento ante auditorías o fiscalizaciones. ¿Puedes bajar, por favor, compañero? En el aspecto legal, en el Perú, normas como el Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Reglamento del Libro de Reclamaciones obligan a las organizaciones que atienden público a contar con mecanismos para registrar y resolver reclamos dentro de plazos determinados, bajo responsabilidad administrativa. El impacto en esta parte es que el sistema estaría contribuyendo a cumplir estas obligaciones, ya que permitiría registrar, evaluar y resolver los reclamos dentro de los plazos normativos, dejando además evidencia digital que respalda a la organización ante posibles reclamaciones o fiscalizaciones. En el aspecto del ambiente, el análisis en este caso, el manejo es tradicional de quejas y reclamos libros físicos, formularios impresos, documentación en papel consume bastantes recursos naturales y genera residuos con impacto ambiental. El impacto en este caso sería que al digitalizar el registro y el seguimiento de los reclamos, el sistema reduciría de forma notoria el uso de los materiales previamente mencionados, contribuyendo a bajar la huella ambiental de la organización y a promover prácticas más sostenibles. ¿Podría bajar, por favor, compañero? En el aspecto de la seguridad, lo que es la información de los reclamos, cuando se maneja en documentos físicos o archivos dispersos, queda expuesta a pérdida, deterioro, extravío o acceso no autorizado, sin ningún control diferenciado según el rol de quien accede. El impacto en este caso sería que el sistema estaría garantizando la seguridad de esa información mediante autenticación y control de acceso por rol solicitante, supervisor u operario, además de mantener un respaldo digital que evite perder la información. ¿Podría bajar, por favor? En este cuadro es el punto 3.5, que se resume en el impacto de la solución elegida. En este caso, en el impacto social estaría lo que es el canal accesible y transparente de atención al usuario, que mejora la percepción y la confianza en la organización. El impacto cultural fomentó de una cultura de mejora y gestión proactiva de las quejas y reclamos. El impacto económico es una reducción de costos operativos, optimización del tiempo del personal y disminución del riesgo de sanciones. Impacto político, con las políticas institucionales y sectoriales de protección al consumidor. Impacto legal, cumplimiento de los plazos y disposiciones normativas vigentes, con trazabilidad digital como respaldo legal. Impacto en el medio ambiente, reducción del uso de papel y materiales físicos gracias a la digitalización del proceso, e impacto de seguridad, protección de la información mediante autenticación y control de acceso diferenciado por roles. Aquí culminaría mi parte, le doy el habla a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Wilmer Massa y continuando con la exposición, yo me encargo de la parte de herramientas de ingeniería. En la primera parte de software para la documentación técnica, usamos Microsoft como nuestra herramienta principal. Para los diagramas, el Draw.io y para el diseño de interfaces, el Figma. Ahora bien, el punto que realmente marcó la diferencia fue el prototipo funcional, que lo desarrollamos
Lo desarrollamos y desplegamos con Lovable. Esta plataforma nos permitió dar el salto de los diseños estáticos a una web interactiva en tiempo real, sin quedarnos atascados en la etapa de meras maquetas. Ahora bien, en los lenguajes, a nivel de desarrollo, nos mantuvimos en el combo básico de HTML, CSS y JavaScript. No buscamos, o sea, nada relevante, pero era justo y necesario para probar y usar y validar los flujos sin tener que tocarlos todavía. Ahora, en la metodología, en cuanto a la metodología, optamos por RUP a diferencia de Scrum, que es más flexible. RUP nos forzó a estructurar todo un enfoque formal y riguroso, documentando a conciencia el negocio, los requisitos, el análisis y el diseño. Fue una carga extra, si bien cierto, pero a cambio nos aseguró una trazabilidad impecable. Cada funcionalidad implementada tenía un correlato directo con el que el usuario había solicitado. Y por último, en los estándares, eh, estandarizamos la notación con UML para los diagramas, casos de uso, clases, secuencia y las referencias bibliográficas con APA 7. Nada fuera de lo común, pero aplicado a nivel de detalle y seriedad para que se espera de un trabajo académico. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Yo voy a continuar con las alternativas de solución y el cronograma del proyecto. Mi nombre es Max Sebastián Garrido Castillo y voy a proceder a explicarle pues cómo manejamos estas dos cositas. En cuanto a las alternativas de solución, en esta sección evaluamos las diferentes alternativas para solucionar el problema de la gestión de quejas y reclamos. Se analizaron tres propuestas. La primera consistía en continuar con el proceso manual, la segunda en implementar un software comercial y la tercera en desarrollar un sistema web propio utilizando la metodología RUP. Para compararlas, se establecieron criterios como funcionalidad, facilidad de uso, precio, valor agregado, integración, escalabilidad y tiempos de implementación, como puede apreciar en el cuadro. Como resultado, la propuesta 3 obtuvo el mayor puntaje con 60 puntos, ya que ofrece una solución más completa, adaptable y alineada con las necesidades de la organización, por lo que fue la alternativa elegida. Después, continuando con el cronograma del proyecto, eh, se elaboró el cronograma del proyecto con el objetivo de organizar las actividades y controlar el avance del trabajo de manera ordenada. El cronograma se estructuró siguiendo las fases de la metodología RUP, comenzando con la planificación y el análisis del problema, continuando con el levantamiento de requerimientos y el modelamiento del sistema, y finalizando con la elaboración de los diagramas UML, el prototipo y la documentación del proyecto. Esto nos permitió distribuir las tareas de manera más ordenada y cumplir con los tiempos que se establecieron. Ahora le voy a dar paso a mi compañero para que continúe la exposición. Hola, me presento, soy Alexis Aguirre y pues, continuando con la exposición, hablaré sobre el presupuesto del proyecto, sobre el 5.31 de BAN. El BAN obtenido es de 17.286.45, un resultado claramente positivo, que esto quiere decir que una vez contentados los 15.400 de la inversión inicial y asegurada la tasa mínima del 12%, el proyecto todavía arroja un antecedente de 17.286.45 valor presente. Bajo este escenario, no cabe duda que la inversión resulta atractiva y financieramente viable. El TIR. Con un TIR de 28.45, el proyecto le gana por goleada al 12% mínimo que exigimos. Esa diferencia tan grande quiere decir que el negocio tiene un potencial de retorno muy sólido y que el dinero invertido va a rendir bastante bien. Bajo ese panorama, no hay mucho que pensar. Es diariamente rentable y conviene ejecutarlo. Bueno, el EDT del proyecto, lo que presentamos es el sistema de caja de reclamos, donde el 1.1 es la fase de inicio y el 1.1.1 es la conformación del equipo, el 1.2 es la definición del alcance y los objetivos, el 1.3 es el análisis del problema, el 1.2 es la fase de elaboración y 2.1 el modelado de caso de uso de negocio, el 1.2 el modelo de análisis, el levantamiento de requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, documento de visión.
En la fase 1.3 vemos modelado del sistema, modelado de casos de uso del sistema, modelado de análisis del sistema. En la parte 1.32 vemos el análisis y diseño, el diagrama de clases, diagramas de interacción, el modelado de datos y el prototipo de interfaz. En la parte 1.4 vemos la fase de transición, documentación técnica, validación con usuarios y entrega del producto final. Abajo, compañero. Bueno, acá vemos la gestión de riesgo del proyecto, donde presentamos 4 riesgos sobre el retraso en el levantamiento de información, donde tiene una probabilidad media y un impacto alto, donde la estrategia de mitigación es establecer plazos cortos y reuniones de seguimiento. El otro es cambios en el riesgo en los requerimientos. La probabilidad es media, el impacto es medio también, y lo que hace es validar requerimientos con el docente antes de avanzar. El otro es también falta de experiencia en RUB o UML, una probabilidad baja con un impacto alto, donde necesita una capacitación previa del equipo. El otro también es la pérdida de información de documentos, que tiene una probabilidad baja con un impacto alto, donde el uso es de repositorio compartido Drive con respaldo. Ahora sí le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francis George Ramírez Carbovilca y a continuación voy a presentar el punto 6 de nuestro proyecto, que corresponde a la metodología de desarrollo. En el 6.1, primero definimos los roles de cada integrante del equipo. A cada uno se le asigna una función específica, como jefe de proyecto, analista de negocio, diseñador UML, diseñador de interfaces, analista de sistema, diseñador de base de datos. Bueno, en el 6.2, que es modelado del negocio, aquí en esta parte identificamos cómo funciona el proceso del negocio antes de desarrollar el sistema. En actores del negocio identificamos 3 actores: el solicitante, supervisor y operario. Como descripción tenemos que el solicitante es la persona que presenta una queja o reclamo ante la organización. Tiene como responsabilidad registrar la información del reclamo y proporcionar los datos necesarios para su atención. El supervisor es el responsable de evaluar el reclamo registrado y determinar si procede su atención. Como responsabilidad tiene que revisar la información del reclamo, evaluarlo, aprobarlo o modificarlo y registrar la resolución correspondiente. El operario es el personal encargado del seguimiento y cierre de los reclamos extendidos. Como responsabilidad tiene realizar el seguimiento del reclamo, registrar las observaciones finales y efectuar el cierre del caso. Como casos de uso de negocio, definimos las actividades principales del negocio, que son registrar, evaluar, resolver y cerrar un reclamo. Como descripción, registrar reclamo permite al solicitante registrar un nuevo reclamo, proporcionando la información necesaria para iniciar el proceso de atención. Evaluar reclamo tiene como descripción, permite al supervisor revisar la información del reclamo y determinar si procede su atención de acuerdo con las políticas de la organización. Resolver reclamo permite al supervisor definir y registrar la solución correspondiente para el reclamo previamente evaluado. Y por último, cerrar reclamo permite al operario verificar que el reclamo haya sido resuelto y registrar el cierre definitivo del caso. Ya. Como objetivos del negocio, el objetivo principal es mejorar el proceso de atención de quejas y reclamos, reduciendo tiempos y manteniendo un mejor seguimiento. En el diagrama general, el caso del uso de negocio fue representada mediante modelio, que como puede ver, aparecen los actores solicitante, operario y supervisor. En los casos de uso, registrar reclamo, cerrar reclamo, evaluar y resolver reclamos. Luego, en trabajadores del negocio, identificamos al supervisor operario que tienen como descripción el personal responsable de gestionar la evaluación y resolución de los reclamos registrados por los clientes. Tiene como responsabilidad evaluar los reclamos, analizar la información, aprobar o rechazar la atención cuando corresponda
registrar la resolución, actualizar el estado de reclamo, y el operario es el personal encargado del seguimiento y cierre de los reclamos una vez resueltos. Tiene como responsabilidad verificar el estado final del reclamo, registrar las observaciones del cierre y efectuar el cierre definitivo del caso. Como entidades del negocio tenemos el reclamo, solicitante, evaluación, resolución y cierre. Luego tenemos el realización del caso de uso de negocio. Espera. Intento mostrar. Aquí está. Bueno, aquí este es por ejemplo el IQ general, que es gestionar quejas y reclamos. Como descripción tiene el caso de uso de detalle proceso de gestión de quejas y reclamos formulados por los clientes. Como actores, solicitante, operario y supervisor. Los flujos de eventos. Tiene como el caso de uso inicia cuando el solicitante registra una queja o reclamo. El sistema muestra la interfaz mantener reclamo con la lista de reclamos. Si el operario selecciona un reclamo, si elige actualizar, ver el subflujo de actualizar reclamo. Si elige resolver, ve el subflujo del resolver el conflicto. Y si elige cerrar, ve el subflujo de cerrar el reclamo. Si el operario no selecciona un reclamo, se elige agregar y ve el subflujo de agregar reclamo. El supervisor evalúa el reclamo registrado. El supervisor aprueba o modifica el reclamo según corresponda. El operario realiza el seguimiento del reclamo y registra las observaciones correspondientes. El sistema actualiza el estado del reclamo, el operario procede al cierre del reclamo y por último el caso de uso finaliza. Como su flujo, tenemos que el operador, si no escoge un reclamo, se escoge añadir registrar un reclamo. Si el supervisor aprueba el reclamo, el aprueba el reclamo. Si el supervisor modifica el reclamo, se elige modificar el reclamo. Si es necesario resolver el reclamo, se elige resolver el reclamo. Por último, si el operario registra la actividad, se elige cerrar el reclamo. Como flujo alternativo tenemos el reclamo duplicado, que es el sistema detecta un reclamo ya grabado. El sistema presenta el mensaje, el reclamo ya se encuentra grabado, y volvería al flujo para grabar datos del reclamo. Si los datos son inválidos, el sistema detecta que los datos ingresados no son válidos, y muestra el mensaje, se encontraron datos inválidos, y volvería al flujo de ingreso de datos del reclamo. Si el reclamo es rectificado, el supervisor detecta mala información o no completa para el reclamo, y rectifica la información. El sistema verifica los datos rectificados, modifica y actualiza el reclamo, y se regresa al paso 7 del flujo básico. Si el reclamo no se aprueba, el supervisor no aprueba el reclamo, pone rechazo y el sistema pone rechazo y actualiza el estado del reclamo a rechazado. Y el caso de uso finaliza. Si el cierre no está permitido, el sistema detecta que el reclamo no cuenta con una solución registrada. Y el sistema muestra el mensaje, debe registrarse una solución antes de cerrar el reclamo. Y el flujo retorna al proceso de resolución del reclamo. Como precondiciones tenemos el solicitante tiene que estar registrado en el sistema, el operario tiene que estar identificado en el sistema, el supervisor tiene que estar identificado en el sistema tiene que proveer soporte de registro de reclamos, evaluar, resolver y cerrar reclamos, y para poder evaluar, resolver o cerrar reclamo, este tiene que estar previamente registrado. Como punto de extensión tenemos modificar reclamo, cuando el supervisor encuentra que la información a evaluar está incorrecta e incompleta, reclamo no aprobado cuando el supervisor determina que el reclamo no es procedente, cierre no permitido cuando el reclamo no tiene solución correspondiente registrada antes del cierre. Por último, como requisitos especiales tenemos que se evite la duplicidad, se validan los datos, se mantiene la trazabilidad, se registran los cambios, se permite la intervención del supervisor y se registra la fecha del cierre y resultado final del reclamo. Voy a cambiar. Uy, un momento. Uy, uy.
logra ver? Ahí está. Ahí está. Ya. Ya, continuamos con el documento glosario. Pues ya, que ahí lo muestro en pantalla. Ya. Aquí está el documento glosario. Es algo breve. Son los términos que se usan. Como solicitante, que es la persona que registra una queja o reclamo. El reclamo, que es el registro realizado por un solicitante para comunicar una inconformidad. El supervisor, que es el usuario responsable de evaluar el reclamo registrado. El operario, que es el usuario que realiza el seguimiento del reclamo y efectúa el cierre. Evaluación, que es el proceso mediante el cual el supervisor evalúa la información del reclamo. Resolución, que es la etapa en la que el supervisor registra la solución aplicada al reclamo y autoriza el estado del caso. Cierre, que es el proceso final mediante el cual el operario concluye la atención del reclamo. El estado del reclamo, que es el estado de un reclamo a lo largo de su ciclo de vida. Trazabilidad, que es la capacidad del sistema para mantener el historial de las acciones. Caso de uso, que es la descripción de la funcionalidad del sistema, que representa la interacción de uno o varios actores. El actor, que es la persona que interactúa con el sistema. Requerimiento funcional, que es la funcionalidad que debe tener el sistema para dar satisfacción a las necesidades de los usuarios. Requerimiento no funcional, que es la característica de calidad que especifica restricciones o condiciones relacionadas con el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad, la usabilidad o la fiabilidad del sistema. Usuario, que es la persona autorizada para acceder al sistema mediante credenciales. Autenticación, que es el proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad. Prototipo, que es la representación de las interfaces del sistema. Diagrama de clases, bueno, que es el modelo UML que representa la estructura estética del sistema mediante clases, atributos, relaciones y multiplicidades. Modelo de datos, que es representación de la estructura de la base de datos que define las entidades, atributos y relaciones necesarias para almacenar la información del sistema. Ahora sí, continuando con el informe. Ya. Bueno, como reglas de negocio, tenemos que todo reclamo debe ser registrado por un solicitante antes de iniciar el proceso de detención. Cada reclamo debe contar con un código único que permita su identificación. Un reclamo debe ser evaluado por un supervisor antes de ser resuelto. Todos los reclamos aprobados pueden pasar a la etapa de resolución. Toda resolución debe quedar registrada junto con las observaciones correspondientes. Un reclamo puede cerrarse cuando existe una solución registrada. Ujú. No se debe permitir el registro de los reclamos aplicados. En el modelo de sistema, como requerimientos tenemos 14. Como requerimientos no funcionales tenemos los 8. Bueno, aquí tenemos una tabla que es una distribución, que es registro de un nuevo reclamo, que distribuye, evaluar los reclamos registrados, resolver los reclamos evaluados, cerrar los reclamos resueltos, mantener el historial y seguimiento del reclamo durante todo su ciclo de vida, informar los resultados de las operaciones realizadas. Eh, Bueno, los resultados del sistema que ya lo vimos, que es el resultado supervisor y operario. El caso de uso del sistema que ya lo vimos también, es registrar reclamo, evaluar reclamo, resolver reclamo y cerrar reclamo. El diagrama general del caso del sistema, que es casi lo mismo que el diagrama general que ya mostré, solo que se distribuye más. Luego tenemos los prototipos. Bueno, aquí está el diagrama de clases, que esto fue hecho por grau.io. Aquí está el usuario con sus atributos, solicitante, supervisor, operario, reclamos y sus atributos, evaluación de los atributos, resolución con sus respectivos atributos y cierre con sus respectivos atributos. Luego el modelo de datos que se hizo en MySQL Workbench, donde aquí se presentan 5 tablas, donde están unidos respectivamente. Por último, como conclusiones, tenemos que el desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de modelamiento y análisis de software. Utilizando la metodología RUP para modelar la manera estructurada del sistema de quejas y reclamos propuesta por el equipo. A través del análisis de problemas se identificaron las principales necesidades de gestión de quejas y reclamos, permitiendo definir los requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas del negocio, los casos de uso que servirán como base para el desarrollo del sistema. La elaboración de los diagramas UML, las especificaciones de casos de uso y los objetivos permitió representar el funcionamiento del sistema antes de su implementación.
facilitando la comprensión de los procesos, reduciendo posibles inconsistencias en el diseño. La solución propuesta contribuirá a optimizar el proceso de registro, evaluación, resolución y cierre de los reclamos, mejorando la organización de la información, la traceabilidad de cada caso y el control de acceso según los diferentes roles definidos en el sistema. Por último, en las recomendaciones, de una manera breve, se recomienda realizar un mantenimiento periódico. Se recomienda utilizar el modelado desarrollando como base para la implementación del sistema, respetando los requerimientos. Es recomendable validar el sistema con usuarios reales. Y finalmente se recomienda continuar con el desarrollo del proyecto hasta su implementación, realizando las pruebas necesarias para garantizar la calidad, seguridad y correcto funcionamiento del sistema antes de su puesta en producción. Muestra la respectiva bibliografía, los anexos. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su atención.